Eva, ¿quién nos trajiste hoy? Un personaje bastante polémico, ¿cierto? Totalmente, la verdad, yo no la conocía, tengo que reconocerlo. No sé si ustedes la conocen, la misma pregunta que el programa pasado. Margaret Sanger. No tenía idea quién era. Bueno, Margaret Sanger nace en el 14 de septiembre de 1879 en Nueva York. Esto también como María Vela, el programa pasado, surge obviamente en la época del 1900. ¿Qué era lo que me parecía interesante de rescatar de esta mujer luchadora? Era de que ella empieza a poner en discusión la cuestión del aborto, legalizar el aborto y a su vez empezar a legalizar también los métodos anticonceptivos, ¿no? Que en esa época, la verdad es que, es más, ahora les voy a contar, voy a entrar un poco más en la historia, pero vamos a ver que ella fue denunciada y se tuvo que ir hasta Gran Bretaña para poder cuidarse, digamos. Claro. Ella es hija de un matrimonio de Michael Hennessy y Anne Puriel. Ambos eran católicos, ¿no? Pero, sin embargo, el Papa empezó a tener más activismo político, a estar a favor del sufragio femenino y de la educación pública y gratuita. Y después se termina volviendo ateo. Entonces ella empieza, digamos, a seguir esta historia de su padre y en 1900, cuando se gradúa de enfermería, empieza a comprender cómo la cultura patriarcal se metió en su propia familia. Imagínense que la madre se muere muy joven, después de 18 embarazos. ¿No? Esta fue la causa de la muerte de la madre, a los 42 años. Eran 11 hermanos, 11 hijos nacieron, y eran 3 hermanas mujeres. Bueno, una vez que ella empieza a leer, a ver esta impronta de su papá, empieza también a inspirarse como personas por Ellen Key, una feminista sueca, y bueno, en 1902 se casa con un anarquista y creo que fue como el punto de inflexión. Claro. Ella ya empieza a adentrarse en esos círculos de debate y en donde el empoderamiento femenino era como para ella una gran novedad y más en esa época. Entonces, en 1912 ella, en ese breve tuvo 2 hijos, entonces como que se aboga un poco a la maternidad, la crianza de sus hijos, y en 1912 retoma su carrera. Ella trabajaba de enfermera en barrios bajos, muy pobres de Nueva York, en donde los abortos inducidos eran todos los días. Claro. Y ella ve cómo se mueren las mujeres y a su vez cómo se denigra a estas mujeres negras y pobres, ¿no? Ese era el contexto en el que estaba viviendo Margaret. Por supuesto, automáticamente ella empieza a pensar, como siempre vimos, en los medios de difusión, ¿no? Ajá. Entonces crea la revista Rebel Woman, la mujer rebelde. Y ella ahí lo que hace es empezar a dar información de los distintos métodos anticonceptivos y hacer presión a los gobiernos para que hagan el aborto legal. La verdad, yo quedé muy sorprendida. ¿Qué hace? Ella utiliza, que hoy por hoy, lo que hablamos por ahí con Nadia, cuando doy el título del plan, digamos, de Margaret, es el control natal, ¿no? Y suena fuerte, pero creo que también tiene que ver con justamente cómo se le hizo a Margaret. Tuvo una campaña en contra por parte de las iglesias y de distintas corrientes pro vida, entre muchísimas comillas, para estar en contra de ella. Entonces empiezan a demonizarla y empiezan a demonizar el término. Bueno, una vez ella empieza, con la revista de Mujer Rebelde, ella entonces difunde los métodos anticonceptivos y empieza a su vez a buscar auspiciantes. Los métodos anticonceptivos de esa época, ¿no? Que eran los mínimos. Muy mínimos, y a su vez, imagínate que cuando encuentran esa revista la denuncian. Y ahí es donde ella se tiene que ir a Gran Bretaña. ¿La denuncia por qué? Porque existían un paquete de leyes, por decirlo de una manera, leyes Comstock se llaman, y estas leyes... de las buenas costumbres, ¿no? Tremendo. Entonces lo que decían era que ella estaba incitando la pornografía. Imagínate, o sea, claro. Eran leyes que iban en contra de la pornografía y pensaban que hablar de métodos anticonceptivos era una cuestión de pornografía. Pornográfico, sí. Tremendo. Entonces ella, se va a Gran Bretaña, sigue, profundizando todo esto. Su marido es arrestado también por difundir la revista. El caos que generó la revista es increíble. Entonces, en 1915 vuelve a Estados Unidos, cuando ya más o menos empieza para allá, como que su causa no tuvo vuelo. Vuelve a Estados Unidos y empieza a tocar el tema, a interpelar al sistema público de salud, ¿no? Al sistema de salud. Entonces empieza a decir lo que se dice, ¿no?, hoy, que es cuando uno
puede estar a favor o no del aborto, pero es una cuestión de salud pública que no lo podemos negar. Entonces, bien, en 1916 ya crea en Brooklyn una clínica que es en control de la natalidad, en donde no solamente se habla de la práctica del aborto, sino que también empiezan a vender y algunas entregas gratuitas, depende de la situación, de métodos anticonceptivos. Obviamente la cierran enseguida, ¿no? O sea, no duró demasiado. Y también ella es escribió muchísimo, tiene autobiografías, además hay mucho material, porque es algo actual, ¿no? De cierta manera. Y ella empieza a decir, por ejemplo, me impactó, me imagino esa frase diciéndola en ese contexto, que es que en realidad el matrimonio no es más que un desorden en el orden social, ¿no? Que en realidad las asociaciones tienen que ser voluntarias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que a su vez, nada, totalmente, ahora nos parece totalmente retrógrado, ¿no? Pero bueno, imaginémonos las discusiones en los contextos, ¿no? Sí, de que, por ejemplo, una pareja que estaba casada no podía utilizar métodos anticonceptivos. Entonces... Porque el fin era procrear cada vez. Claro, ¿no? Totalmente. Pero ¿quién muere antes en un matrimonio así? La mujer, ¿no? El papá seguía vivo, todo esto. Entonces ella como que sabe, está interpelada por esa situación. Bueno, en 1917 vuelve a recibir otra denuncia por vender anticonceptivos y en 1927 pasa un tiempo, ella como que se queda escribiendo, más que otras cosas, hay un montón de obras de ella. Se realiza el primer Congreso Mundial de la Población, donde después de ahí surge la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Entonces ahí es donde empezamos, digamos, a entender un poco la mecánica de las estadísticas que vemos hoy, ¿no? Tal cual. O sea, para mí ella fue como muy, la verdad, muy innovadora de las cosas que hoy las tomamos tan natural. Claro. Y bueno, entonces después, una vez que ya se crea esta unión internacional, ella después publica El giro de la civilización, que era esto que les decía recién, de cambiar los órdenes patriarcales y empezar a pensar en la sexualidad de otra manera. Y en 1965, un año antes de que ella se muera, la Suprema Corte en Connecticut sacó la ley, la suprimió, que prohibía usar anticonceptivos durante las parejas. Y es después, en un año siguiente, se crea la pastilla anticonceptiva que todos conocemos, que es libre. Y bueno, ella había buscado presentes como, por ejemplo, Rockefeller, Ford, o sea, nada, tenía un círculo de conocidos muy amplio en los cuales financiaban este tipo de campañas. Y actualmente, que creo que también fue lo que me llamó mucho la atención, esta fundación sigue existiendo, que es la IPPF, que sería International Planned Parenthood Federation, disculpen mi inglés. Y funciona actualmente y su sede central está en Londres. La página es www.ippfwhr.org. Igualmente, si no ponen Margaret Sanger y le aparece la página en los primeros. Y lo que hablan son distintos estadísticas, un trabajo muy exhaustivo en América y el Caribe, de investigación muy serio, en el que da cuenta del problema de que el aborto no sea legal, ¿no? Una cuestión de, como decíamos, de salud pública, que se ejercen más de millones a nivel mundial, y con tasas que encima uno, digamos, por inducidos que caen en el hospital, hay gente obviamente que no llega, o sea los números sabemos que en realidad se quedan cortos, no que sobran números. Claro. Entonces, me parecía muy interesante rescatar también que fue la época de 1900, la misma que María Vela, o sea, cómo vemos mujeres, en este caso en el norte de América, pero también como la vimos en el sur de América, y que la misma línea siempre fue la misma, estar definiéndonos todo el tiempo, ¿no? Caer en las cuestiones de salud pública y también en nuevos órdenes y en nuevas libertades, ¿no? Estamos hablando hace 100 años más o menos, claro, ¿no? Exactamente. Y ahora parece que es un tema escandalizante. Este tema siempre existió, ¿no? Claramente. Y que siempre escandalizó, porque evidentemente si a Margaret la metieron en prisión un montón de veces y fue perseguida por esto, fue como bastante
bastante polémico en ese momento y lo sigue siendo el día de hoy cuando tenemos que lamentar casos, por ejemplo, como el de Belén, que fue aprisionada por un aborto espontáneo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es como que esta secuencia no se termina y bueno, esperemos que pronto se termine con la despenalización, por lo menos aquí en Argentina. Sí, y además nunca se habla del negocio, ¿no?, que trae el aborto, más de 15.000 millones de pesos por abortos clandestinos. O sea, no es que, digamos, estamos salvando a alguien, ¿no? Le estamos dando de comer a un mal innecesario, ¿no? Completamente. Y detrás me imagino que las personas que estaban en contra de Margaret en ese momento tienen de alguna manera determinadas coincidencias con las personas que se oponen a la despenalización el día de hoy. Por supuesto, y el discurso más o menos a veces es muy parecido, a veces parece hasta medio macabro, como veía como, porque ahí todavía existen las páginas que demonizan a Margaret, y que son, bueno, no sé, francesas, de todos lados, por lo general con este discurso, ¿no?, de que estaba matando, de que con los métodos anticonceptivos se arruina la familia, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Se arruinó la familia. Claro. Y o sea, el machismo arruina las familias, ¿no? Claro. No un método anticonceptivo o un aborto. Claro. Pero bueno, y entonces es muy sorprendente porque el discurso es más o menos es muy parecido, de verdad, a mí como que me asustó un poco, pero porque uno dimensiona un poco las épocas y ver que por ahí no estamos tan lejos del 1900 y bueno, a veces hay que repensar técnicas. Sí, es un argumento fuerte que todavía tiene su impacto en la sociedad, por eso lo siguen usando todos los sectores que por ahí están más en contra del aborto, haciendo justo referencia a la vida, y es algo que también aparece mucho en los medios de comunicación y después lo vamos a ver. Totalmente, es muy interesante esa parte. Creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Completamente, vienen en un eje, el eje del programa, entonces podríamos decir un poco que es hablar del aborto, hablar desde un medio de comunicación y sobre los medios de comunicación.